Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Jason Arrotea Calambás de la Universidad Militar Una Facultad de Estudios a Distancia, en nuestra asignatura de Estadística Diferencial. El día de hoy vamos a hablar lo que es de número de índices. Los números de índices son medidas estadísticas utilizadas para comparar y analizar cambios en variables a lo largo del tiempo entre diferentes grupos. Representa una relación entre el valor actual y el valor base o de referencia, generalmente presionados en términos porcentuales o en una escala relativa. Tenemos simples cuando se refieren a un solo producto o concepto, complejos cuando se refieren a varios productos o conceptos, sin ponderar y los ponderados, las pairs, patches, Edgeworth, Fishers. ¿Cómo se hace la selección del periodo base para un índice de precios? Eh, para un índice de precios implica considerar la estabilidad, la disponibilidad de datos, la relevancia económica y la periodicidad. El objetivo es elegir un periodo representativo y confiable que sirva como referencia para comparar los cambios en los periodos a largo tiempo. Estabilidad, se busca seleccionar un periodo base que sea estable y representativo. Disponibilidad de datos, es importante que disponga de datos confiables y completos para el periodo base seleccionado. Relevancia económica, el periodo base debe ser relevante desde el punto de vista económico. Y periodicidad es como utilizar un periodo base de un año para facilitar la comparación de datos a largo tiempo. ¿Cómo se forma un índice de precios para un artículo en particular? Primero debemos seleccionar el artículo, la recopilación de datos de precios, se recopilan los datos de precios del artículo seleccionado en diferentes momentos a lo largo del tiempo. Periodo base, se selecciona un periodo base que sirva como referencia para comparar los cambios en los precios. Cálculo del índice, se calcula el índice de precios utilizando la fórmula que compara los precios actuales con los periodos base. Y actualización del índice, a medida que se recopilan nuevos datos de precios en periodos posteriores, se actualiza el índice de precios utilizando la misma fórmula de cálculo. ¿Cómo se forma un índice de precios para grupos de artículos? Un proceso similar al del índice de precios para un solo artículo individual. Selección de artículos representativos, ponderación de los artículos, recopilación de datos, periodo base y artículo y cálculo del índice y actualización del índice. La selección de artículos representativos y la asignación adecuada de pesos son aspectos cruciales en la formación de un índice de precios para un grupo de artículos. ¿Cómo se calcula la media aritmética simple de precios alternativos? Obtención de los precios relativos. Los precios relativos los se obtienen dividiendo los precios actuales de los artículos entre los precios base correspondientes. Suma de los precios relativos, se suman todos los precios relativos obtenidos en el paso anterior. Y división de la suma entre el número de precios relativos, se divide la suma de los precios relativos entre el número total de precios relativos considerados. ¿Qué son y cómo forman los precios agregados ponderados? Selección de productos y o servicios, asignación de precios relativos, se asignan pesos relativos a cada producto o servicio en función de su importancia o participación en el conjunto. Calcula el precio promedio ponderado. Para calcular el precio agregado ponderado, se multiplica cada precio individual por su peso relativo correspondiente. Luego se suman estos productos ponderados y se divide por la suma total de los pesos relativos. Son una medida estadística que combina diferentes precios individuales utilizando pesos relativos para calcular un precio promedio ponderado. Estos precios se utilizan para representar el nivel de precios de un conjunto de productos o servicios, teniendo en cuenta la importancia relativa de cada uno de ellos. ¿Qué es y cómo se calcula el índice de precios al consumidor en Colombia? El índice de precios al consumidor o IPC en Colombia es una medida estadística que se mide los cambios en nivel de precios de un conjunto de bienes y servicios que son adquiridos por los hogares colombianos. El IPC nacional lo calcula el INE. Para ello se basa en una lista de bienes y servicios dividida por sectores: alimentación, vivienda, medicina, etc. De esta manera se obtiene una representación de la variación de los precios de cada sector. ¿Cómo cambiar la base de un número índice? Obtener el número índice con la base original. Primero asegúrate de tener el número índice con la base original. Obtener el valor del índice con base original. Identificar el valor del índice correspondiente a la base original. Divide el valor del índice original por la base original. Divide el valor del índice original por la base original para obtener el factor de cambio. Multiplica el factor de cambio por el nuevo valor de base deseado. ¿Cómo transformar números índices a base fija?
Al transformar un número de índice a base fija, estás recalculando los valores para expresar los cambios relativos en relación con una nueva referencia. Esta transformación es útil para realizar comparaciones y análisis en diferentes periodos o contextos y permite tener una visión clara de los cambios de los precios o cualquier otra variable. Media por el índice. Recuerda que al cambiar la base, los cambios porcentuales se mantienen, pero los valores absolutos pueden variar. ¿Cómo transformar números índices a base variable? Obtener el número índice con la base original, obtener el valor del índice con la base original, define la nueva base variable, calcula el factor de cambio, divide el valor del índice original por el valor correspondiente a la nueva base variable, multiplica todos los valores del índice por el factor de cambio.